bien gracias a la organización. Cuando falla lo técnico, la verdad es que es horroroso porque la gente que lo lleva lo pasa fatal. Y bueno, agradeceros a la invitación y el soporte. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de diagnóstico binocular, pero lo vamos a mezclar un poquito con la terapia visual. Tres cuartos. Intentaré ajustarlo bien. Vale, vamos a hablar de esos instrumentos de terapia aplicados al diagnóstico binocular. Es lo que quiero dar las gracias por estar aquí. Sé que hay muchas caras conocidas, gente que conozco hace muchos años, con muchos perfiles en terapia visual, así que espero estar a la altura. Y vamos a hablar de estas tres áreas, ¿vale? ¿Por qué usar herramientas de terapia visual para el diagnóstico? ¿Por qué implementarlas? ¿Qué áreas podemos evaluar? Y vamos a ver el desarrollo de dos de estos instrumentos, que no nos da en este tiempo, da para todo, y cómo usarlos para obtener la máxima información. Nuestro sistema visual, por definición, es un sistema dinámico, que cambia y se adapta a cada circunstancia que tenemos en nuestro día a día, que es bastante cambiante. Hoy es viernes, pero el viernes es muy diferente a otros días, porque me ha jugado, porque he cogido el coche, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos aquí sobre todo en un gabinete, como sentados y con instrumentos muy disociadores, es decir, ponemos filtros, ponemos prismas y eso está bien, pero muchas veces nos perdemos la información más real, más dinámica del sistema visual. Entonces, en esta charla que vamos a ver hoy, quiero daros herramientas, estrategias para que uséis esos instrumentos de terapia visual que nos permiten ser un poco más dinámicos en lo que es el diagnóstico y lo puedas incorporar en tu evaluación binocular habitual en gabinete. ¿Vale? Es decir, aunque no hagas terapia visual, esto lo podéis incorporar en la evaluación. Y si ya haces terapia visual, bueno, pues espero que esta charla te sirva para que transversalmente, sesión tras sesión, de terapia, desde mi punto de vista, ha de ser diagnóstica. El diagnóstico, o sea, el sacar esa información diagnóstica de las pruebas, de los ejercicios que hacemos, no solo nos sirve para entrenarlos y para desarrollarlos, sino que nos sirve también para evaluarlos, ¿no? De tal manera que si yo pongo justo la mirada ahí, cuando llega mi evaluación, yo ya sé qué está pasando. Y eso me va a ayudar a dar el siguiente paso. ¿Qué hago en la siguiente sesión? ¿Vale? Y desde mi punto de vista, que yo ya desde hace unos años cada vez viro más hacia este lado, ¿vale? La evaluación creo que ha de ser más dinámica, porque realmente el sistema visual, yo ahora que estoy aquí quieta, ya mis ojos se han movido muchas veces, ya se han ajustado con el equilibrio, ¿vale? Entonces, cada vez para mí tiene menos sentido hacer la evaluación sentados. ¿Qué áreas podemos evaluar con material de terapia visual? Pues podemos evaluar todo lo que lo necesitamos, toda la acomodación, todo lo que es divergencias, consistencia, amplitud, flexibilidad, todo. Toda la coordinación binocular, folias, magnitud, o sea, tanto en cuánto es la folia como en si puede manejar la folia. Y del área sensorial también vamos a sacar un montón de información sobre la supresión, sobre la competencia binocular, sobre la estereopsis. Entonces, con estos instrumentos, al final, vamos a poder tener un montón de datos, exactamente igual que si lo hacemos con colóptero o con espacio libre. ¿Hay que sustituirlo? No. Hay que combinarlo, hay que usar la herramienta que mejor nos venga. Si yo tengo una caja de herramientas con muchas herramientas, pues iré tirando de la que más me convenga. ¿Usáis alguna herramienta de terapia? Aprovecho yo. No estaba aquí en silencio. ¿Usáis? Sí. A lo mejor porque ya lleváis más años haciendo terapia visual, como además tenéis las herramientas.
Os he puesto aquí algunos de los instrumentos, son materiales. Cuando digo instrumentos no quiero decir un aparato, ¿vale? Quiero decir, pues, una tarjeta de SAT, unos flotadores, meteorama, mesa de luz, tornillo, con todos estos materiales que son los que normalmente usamos en la sala de terapia, el eye tracker, como he explicado Carmen, en teoría, pues lo podemos usar en terapia, lo podemos usar en diagnóstico, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, como ya he contado, estoy haciendo un ejercicio con el iPad de hacer un seguimiento, es que eso perfectamente lo puede involucrar en mi evaluación inicial y sentarle al paciente en el ordenador para que haga el ejercicio del iPad y ver cómo hacer seguimiento, en lugar de hacerlo por ¿vale? Y hoy, como el tiempo es limitado, pues vamos a hablar de dos, del vectograma y del cordón de Brock. He cogido estos dos porque creo que son dos sistemas con los que vamos a sacar muchísima información. Y vamos a empezar con el cordón de Brock. Todo el mundo sabe lo que es un cordón de Brock, ¿vale? Es, vamos a ver, una cuerda con varias bolitas, ¿vale? Y realmente en su simplicidad hay mucha complejidad, ¿vale? Porque con este material tan simple podemos evaluar muchísimas cosas y podemos saber mucho de cómo es la visión de nuestro paciente. Por hacer así como un resumen básico del cordón, si yo tengo un cordón que tiene 3 bolitas, ¿vale? Si yo fijo la bolita verde, por diplopia fisiológica, todo lo que yo no esté mirando va a estar doble. Entonces, voy a ver 2 puertas que entran a la bola, 2 puertas que salen de la bola, y si tengo más bolas de los cordones, pues todo va a estar doble, salvo lo que yo estoy mirando, ¿vale? Entonces, esta característica del cordón de Brock, ¿vale?, nos va a permitir profundamente saber cómo interaccionan ambos canales visuales, el derecho y el izquierdo, en un espacio real, ¿vale? Nos permite también evaluar cualquier posición diagnóstica de mirada, cosa que pues, es muy útil porque es muy rápido hacer un barrido con esto haciendo. Podemos evaluar la binocularidad en dinámico y en estático, ¿vale? Porque puedo poner al paciente a caminar o puedo mover el cordón, ¿vale? Y así obtengo mucha más información. Creo que es el material para el trabajo de emergencia que más feedback le da al paciente. Y el feedback es algo fundamental para nuestros pacientes, no solo para la terapia, ¿no? Porque la terapia dices, pues claro, tienen que saber qué está haciendo, etcétera, etcétera. Pero casi que lo veo más importante para el diagnóstico. Porque ¿qué les pasa a nuestros pacientes cuando vienen y les decimos, tienes una endoforia, tienes una insuficiencia de convergencia? Esto que para nosotros son palabras habituales y normales, a ellos se les hace un mundo. Pero si ven lo que está ocurriendo, ¿vale? Y si ven que de repente se le desaparece una bola, ¿vale? Eso, bueno, hoy qué ha pasado, ¿vale? O está mirando y solo me importa cuando tiene que verlos. Hay cosas de ese feedback que le va a dar mucha información. El paciente aprende y entiende lo que le está pasando en tiempo real. Eso lo que va a hacer es que tome mejores decisiones. Porque si yo luego le propongo hacer terapia visual o le propongo llevar una lente de contacto o una lente, un prisma, ¿vale?, siempre el cambio que produce la lente, ¿vale?, o que puede producir la terapia, pues va a ser mucho más fácil que tome esa decisión y que se involucre, ¿vale?, y se comprometa. Para mí una de las cosas más importantes que hace el cordón es eso, nos habla de la interferencia binocular. O sea, cuando yo nosotros somos a trabajar a la vez, cuando disocio el sistema, sí, me da información, pero aquí me da más información, porque el sistema no está disociado. El sistema está funcionando naturalmente y se va a comportar diferente a como cuando disociamos con un filtro o con un filtro. Con el cordón de Brock podemos medir convergencia, divergencia, flexibilidad de la gente. Mirar también el control, saber si el paciente tiene hipertrofia fisiológica. El otro día hablaba con un paciente de estrabismo, está avanzando en la terapia y está empezando a ver la hipertrofia fisiológica. Se asusta, ¿vale? Porque de repente hay más información en el campo, ¿vale? Entonces la hipertrofia fisiológica es importante y el cordón de Brock nos va a dar mucha información sobre la supresión. Las supresiones binoculares, ¿no? Porque cuando decimos supresión, ¿qué nos imaginamos, no? 3 luces en el Dead World. Sí, no, eso es una supresión total, pero las supresiones binoculares son más
que la imagen se vuelve un poco más fantasma, ¿vale? Son más sutiles. Y a veces un test de Word o un test más disociador o más grande, que subtiende un campo más grande de retina, no suprimen. Y en el cordón de Bloch se cazan pequeñas supresiones muy interesantes para saber lo que está pasando al paciente o para saber por qué nos está adaptando, por ejemplo, una beneficia. También lo podemos usar para hacer un test, y lo voy a poner todo el datos de comillas de RNRP, porque no es exactamente, pero sí que es el mismo concepto, y también para validar la cámara. Vamos a hablar en primer lugar del rango de emergencia. Para medir la amplitud de emergencia, ¿qué vamos a hacer con el cordón? Pues lo vamos a hacer igual que si hiciésemos un PVC y usamos un palito de fijación, lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo el cordón de Bloch con una bolita, lo pongo aquí, ¿vale? El paciente sujeta el cordón y yo lo que voy a hacer es que le voy a pedir que mire la bolita y lo voy a ir acercando a su nariz. Y voy a obtener lo mismo, el punto de borrosidad, de apertura y de recobro, es decir, es exactamente igual. Cuando es borroso, cuando ves doble, luego de lejos ves la bolita y cuando ves full. La ventaja es que aquí tenemos información de la supresión en todo momento del proceso. Cuando lo hacemos con un palito de fijación, pues eso no lo sabemos. A lo mejor sí sabemos que ha suprimido totalmente porque de repente el ojo de la fijación se va. Pero con el cordón de Bloch sí que podemos detectar pequeños escotomas o ahora se me está desapareciendo. ¿Es como fantasma? Sí, se pone fantasma. Entonces estoy cazando esas supresiones binoculares que a veces lo que me ocurre con los pacientes binoculares es que vienen con síntomas, yo le hago la evaluación binocular y me sale todo bastante normalito. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Pero tiene síntomas, ¿vale? Y es porque a veces es mucho más sutil lo que le ocurre, o le ocurre cuando está mucho más cansado. A nivel de flexibilidad, ¿vale? También podemos valorar la flexibilidad de emergencia perfectamente. ¿Qué vamos a hacer? Colocar una bolita cerca y una bolita lejos. Lo lejos y lo cerca que nos apetezca, ¿vale? Yo puedo ponerlo a 10 centímetros y a 80, o ponerlo a 40 y si normalmente tengo un cordón que mide 3 metros a 3 metros, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues tan sencillo como mira la bolita de cerca, mira la bolita de lejos, ¿vale? Chequeo siempre. Mira la bolita de cerca y chequeo que vea la cruz. Miro la bolita de lejos y chequeo que vea la cruz. Y a partir de ahí empiezo a contar. Durante un minuto quiero que vayas haciendo ciclos lejos-cerca. Y ahora cuento. Como lo hacemos con los clippers o con la carcasa, pues igual, ¿vale? Pues ¿cuántos ciclos por minuto es capaz de realizar? Esta prueba es interesante en estos pacientes que a lo mejor mido el rango de emergencias y es normal, pero tienen síntomas, porque a lo mejor lo que le ocurre es que su rango, si está sentado, concentrado, yo pidiéndole una información, activas toda su atención y lo hace bien, ¿vale? Pero cuando me canso, ahí es cuando empiezo a ver cosas. Y es muy interesante hacerlo porque vas viendo cómo de repente dice, es que se me empieza a ir la cuerda esta, o ahora veo dos bolas y lo junto, ¿vale? Y toda esa información la vamos a ir registrando y vamos a tener mucha más información de esa parte de la necesidad. ¿Qué más cosas podemos medir con el cordón? ¿Vale? Si el cordón tiene un estímulo acomodativo, que es muy fácil de conseguir porque en el cordón de Bloch le ponéis una pegatina, o si tenéis estos cordones tan chulis, ¿vale? Que tienen, ¿veis? Que tienen como cositas, pues aquí es muy fácil saber, o sea, ir afinando un poco más el acomodo. Lo voy a hacer igual que cuando mido la amplitud acomodativa, ¿vale? En monocular por acercamiento o por alejamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el parche. Voy a poner el parche en uno de los dos ojos. Preferiblemente, ¿qué tipo de parche voy a poner? Pues un parche translúcido. Porque así voy a estar monitorizando qué hace el ojo que está tapado. Porque cuando yo acomodo, ya lo he dicho, se me ha acabado. Cuando yo acomodo, ¿qué ocurre en el ojo ocluido? Que converge. Entonces, yo tengo ese feedback también del procedimiento. No solo me fío
y mañana cuando hablemos de diplopia en niños, hablaremos mucho de quién nos estamos fiando, que no nos podemos fiar de algunas respuestas de los niños, ¿no? Yo estoy chequeando todo el rato si el niño me dice si está nítido o está borroso, pero también estoy viendo si es verdad, ¿vale? Porque muchas veces yo no estoy viendo que el paciente esté acomodando por el ojo que tiene el pie. Y os digo, pues pegatinas, pintáis una letra o, bueno, pues, o este tipo de cordones aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues lo hago en un ojo, lo hago en el otro, como os dé la gana, por acercamiento, por alejamiento, como queráis. Y al final, tanto para la emergencia como para la acomodación, yo lo que voy a tener es un valor en centímetros. ¿Vale? Lo anoto en centímetros o hago la conversión a centímetros. Eso ya como queráis. ¿Cómo podemos hacer como una medida del ADN y el ARP? El ADN y el ARP, ¿qué es? Es la relación entre el sistema de acomodación y el sistema emergencial, ¿no? Es el matrimonio, ¿vale? El sistema acomodativo y el sistema emergencial están casados, pero son independientes, ¿vale? Pero a veces no, a veces son muy dependientes. ¿Vale? Entonces, cuando la relación entre el sistema acomodativo y el emergencial no es sana, es decir, nunca vamos a conseguir que estén totalmente desligados, pero que no estén absolutamente dependientes, ¿vale? Todo esto es lo que estamos midiendo con el ARN y el ARP. ¿Por qué? Porque yo voy a poner lentes positivas o lentes negativas, van a estimular o relajar la acomodación y la emergencia va a hacer algo. ¿Para qué hace la emergencia algo? Para no ver doble. Si mi emergencia no se mueve cuando mi acomodación se activa, veré doble. Pero si veo doble, ¿quién está fallando? La emergencia. También puede ser que yo ponga lentes positivas o negativas en binocular y no vea doble, pero sí vea borroso. Eso lo que me está hablando es que pues, el sistema que está fallando es la acomodación. Y puede ser que vea borroso y vea doble. Ahí están fallando los dos sistemas. Entonces, ¿qué ocurre si yo pongo en binocular una lente de más 250? ¿Vale? Voy a poner la lente de más 250 y mientras le digo que mire al cordón de bloque, ¿vale? Lo mismo. Aquí yo ya le he contado al paciente lo de la cruz y tal, y le voy a pedir al paciente que me diga si no en algún momento desaparece alguna fuerza, etcétera, etcétera, o ve los poros. Entonces, mirando a la bola, a 40 centímetros, ¿vale? Ponemos el más 250 y le vamos a preguntar, ¿cómo ves la bola? ¿Con nuestra pegatina siempre o con nuestro bichito si tenéis de estos? ¿Vale? Lo veo nítido, ¿vale? ¿Y cuántas bolas ves? Una. ¿Vale? Si ve una sin supresión y ve nítido, la prueba es correcta. Entonces, yo lo que suelo hacer es que me voy al valor máximo de la RM. ¿Cuál es? Más o menos en norma, pues más 250. Le pongo directamente el 250. Si lo puede hacer, lo anoto como correcto, ¿vale? Y si no lo puedo hacer, voy bajando la potencia hasta encontrarme ese límite donde la acomodación y la emergencia consiguen hacer un buen trabajo juntos, ¿vale? Y ya tengo el valor. No es el ARN y el ARP ortodoxo, pero nos da mucha información de cómo están trabajando estos dos sistemas. Y cuando trabajamos con niños, es muy fácil para los niños hacer esta prueba con el cordómetro. Como os decía, si pongo el más 250, si ve nítido, es que puede relajar la acomodación. Y si ve simple, es decir, cuando digo simple es una bola con la cruz, es que la convergencia está bien. Es decir, el RM es una medida indirecta de la convergencia. En la RP es exactamente igual, pero con lentes negativas, ¿vale? Voy a poner directamente el valor lo más cerca de la norma que pueda, un -3. ¿Qué ve nítido? Puede activar la acomodación. ¿Que no ve nítido? Bajo porque no puede, ¿vale? Ya sé que ese valor está bajo. Y si ve una cruz, es que la divergencia está bien, ¿vale? La RP es una medida indirecta de la RP. Entonces, simplemente con un más 250 y con un -3 que yo hago, ¿qué ves? ¿Y qué ves? Tengo muchísima información real
de cómo están coordinados los dos sistemas que más usan para el ordenador. Como decía antes, es esta que nos da el conocimiento que nos hace de la supresión binocular y cómo las modula el paciente, ¿vale? Porque la supresión binocular no es estable, no es desaparece y aparece. A veces el paciente está, uy, ahora se hace fantasma, y ahora se hace fantasma la otra, y otra vez no sé qué, y todo esto va cambiando. Entonces, todo esto lo estamos viendo mientras estamos poniendo las lentes. Entonces, tenemos una medida súper real de lo que pasa cuando el paciente está leyendo, ¿vale? Porque estamos binoculares, no estamos disociados y estamos poniendo potencias normales que el paciente activa a diario, que es relajar y acomodadas a esta presión. Entonces, este test así es muy preciso. Y sí que es importante eso, que la supresión binocular no es todo o nada y hay que buscar esas pequeñas supresiones que el paciente con problemas binoculares tiene, porque nos va a dar mucha información de cómo se resuelven sus síntomas cuando vamos a avanzar. Así que respecto al cordón de Bloch, ¿vale? El cordón de Bloch es una herramienta que nos da mucha información de la emergencia, de las supresiones y de la fusión. La medida se realiza de una manera totalmente natural, ¿vale? ¿Por qué? Porque es espacio libre, porque es una bolita, ¿vale? No hay prácticamente interferencia y no hay disociación de ningún tipo. Podemos registrar las medidas en distintas condiciones. Qué fácil es aquí, ponte de pie, siéntate. Imaginaos que tengo un deportista que es tenista, ¿vale? Pues ¿dónde puedo medir y falla en el saque? ¿Vale? Pues ¿dónde puedo medir la posición del saque? ¿Vale? Donde lleva sus ojos cuando saca. ¿Vale? Entonces, esto en un foro entero no se puede hacer. Y aquí, con esto, nos permite hacerlo muy rápido. Además, los niños que son inquietos, ¿vale? Aquí esto es mucho más fácil. Porque, bueno, pues a lo mejor te cuesta sudar la camiseta un poco porque tienes que ir detrás del niño, pero es más fácil hacerlo de deporte. Además, podemos añadir sistemas de equilibrio, que camine, ¿vale? Para ver realmente lo que está pasando. Y además, como decía antes, no solo nos da información a nosotros, sino que da información al paciente. Entonces el paciente entiende profundamente lo que le está ocurriendo. Fíjate, el otro día con una paciente que tiene una ambliopía diagnosticada de toda la vida, esta mujer tenía 48 años. No sabía que se tenía. Entonces cuando fui aquí, pues como, ¿qué está ocurriendo? ¿Vale? Pues claro, con esto veía un cordón, con esto veía otro, también lo hicimos con la pantalla polarizada y se sorprendió no saber que sus ojos funcionaban así, ¿no? Entonces, ella se fue mucho más comprometida con, tengo que hacer algo con esto porque realmente, qué sorpresa. Entonces, bueno, ese feedback es súper potente la información. Vamos al vectograma, ¿vale? El vectograma es otra herramienta que vamos más en la experiencia de la sala de terapia. Cuando digo vectograma, podéis sustituirlo por anágrafo, ¿vale? Yo soy bastante fan del vectograma, mucho más que el del anágrafo. Me gusta más, creo que tiene más precisión, pero igual, podríais sustituirlo por anágrafo. El vectograma es una herramienta perfecta para trabajar la fusión. Cuando estamos en terapia, es una de las herramientas que más usamos. Y para medir cómo va evolucionando el rango de la fusión. Lo podemos usar entonces también en gabinete para qué? Para conocer también la estereopsis. Porque todo el mundo ha mirado un vectograma. ¿Sí? A ver, ¿quién no? Si no, si alguien no, luego en el stand se acerca y os lo enseña. ¿Vale? Porque el vectograma, cuando te pones las gafas polarizadas, va a dar una imagen estereoscópica que flota aquí delante en convergencia y se va hacia atrás en divergencia. Es una imagen bastante real. Es muy curiosa. Luego, el vídeo vais a ver esto. Entonces, vamos a saber si tiene estereopsis. A lo mejor no la podemos cuantificar como en un test, ¿vale?
Pero sí podemos, por ejemplo, luego veréis a Emma y ya me diréis si hay dudas, si tiene estereotipos o no, ¿vale? Y también para medir el rango, porque no deja de ser lo mismo, son dos tarjetas que se separan y podemos sacarlo. Y como veíamos antes en el botón, pues también nos da la información de las supresiones y nos da la información de un valor muy importante cuando tenemos un paciente de visión binocular, la disparidad de fijación. ¿Vale? La disparidad de fijación es como una condición, es como un punto de colchón, ¿vale? Para no llegar a ver doble. Entonces nos interesa mucho saber cómo es. Dentro de los vectogramas tenemos, no sé si estoy apretando demasiado el equipo. Dentro del vectograma tenemos como dos tipos, ¿vale? Los fijos, por ejemplo, este primero, esto se llama vectograma número 9, es solo una tarjeta. En una tarjeta están metidas la polarización que ve un ojo y la imagen que ve el otro ojo. Luego están las variables, ¿vale? Que son como esto, ¿vale? O como este o como este, ¿vale? Estos son dos tarjetas. ¿Vale? Dos tarjetas. Esta, si me pongo las gafas polarizadas, las veo un ojo, esta en concreto los ve el ojo izquierdo porque aquí hay una N, y esta la ve el ojo derecho. ¿Qué ocurre? Cuando yo superpongo las dos tarjetas, ¿vale? Es cuando se produce un poco la magia, ¿vale? Todo se empieza a flotar y si yo separo las tarjetas, voy a generar demanda de urgencia. También tenemos vectogramas periféricos o centrales, ¿vale? Periféricos, pues todo lo que sean círculos, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a impactar en la zona más periférica. Y luego tenemos, por ejemplo, este de las bandas, ¿vale? Es una vez chulísimo, tiene muchísimos detalles. Esto es una foto realmente, puesto de manera estereoscópica. Entonces aquí vamos a estar atacando a la visión más central, a la más foveal. Y luego todos los vectogramas siempre tienen los controles de supresión, que suelen ser siempre RL, y luego casi todos tienen controles de disparidad. Ahí no sé si se ve la imagen, pero esto hay una crucecita, es decir, una tarjeta tiene una línea vertical y otra tarjeta tiene una línea horizontal. Aquí veis que hay una cruz igual, pues esta cruz igual, una tarjeta horizontal y vertical, incluso en este, aquí esta flecha me parece la de un ojo y esta la del otro. Y aparte tiene también ahí el control de disparidad. Entonces, todos tienen, todos los variables tienen control de disparidad y control de la supresión. Por tanto, si quiero medir la disparidad, puedo usar el vectograma, ¿vale? Si tengo un tarjeta de hueso, fenomenal. Pero, si no, pues quiero del vectograma, que también tenemos ahí los controles. Cuando tengo un vectograma variable, es decir, de los que son dos tarjetas, aquí abajo hay un bebé, ¿vale? Pero todo esto son números y todo esto son letras, y aquí está cero. Entonces, cuando estoy en las letras, estoy haciendo una demanda de divergencia. Y cuando estoy en los números, una demanda de convergencia. Cuanto más separadas estén las tarjetas, pues más demanda tengo de lo que estoy provocando. ¿Qué puedo medir entonces con el vectograma? ¿Vale? Pues puedo medir el rango de las divergencias. Puedo medir la flexibilidad. Puedo volver a medir esta medida como un poco ortodoxa de la RN y la RP. La disparidad de fijación y la supresión. Entonces puedo medirlo todo, rango, consistencia, flexibilidad. Lo puedo hacer de la manera tradicional, con 10 parámetros o con barra de prismas, o puedo directamente usar el vectograma, ¿vale? Porque el vectograma, aunque tenga letras y números, luego yo puedo hacer el cálculo de cuántas direcciones prismáticas es lo que es esa letra o ese número. Y ahora es una de las. Entonces, cuando yo tengo el vectograma, ya os he dicho que una de las cosas que puedo hacer es usarlo para medir el rango, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues yo tengo las dos tarjetas, el puro se está poniendo. ¿Veis bien esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer
es que, pero voy a coger este que se verá un poquito mejor. Lo voy a poner en 0. Bueno, lo que voy a hacer simplemente es separar las tarjetas. ¿Vale? Y voy a buscar la primera borrosidad. Avísame cuando veas el título borroso. Lo separo, lo separo, lo separo. Ya. Pues en cuanto, en 6. Anoto, la borrosidad 6. No son 6 letras afirmativas, ¿vale? Luego lo terminamos. Y luego, ¿qué hago? Sigo abriendo y avísame cuando veas 2 círculos. Y voy abriendo, ¿hasta cuándo? Hasta que el paciente me dice que ve 2 tarjetas. ¿Cómo sé que lo está haciendo? Porque yo también veo la sacárica, o sea, el sacárico en los ojos, ¿vale? Veo que va bien. Una vez ha visto doble, pues ve doble en 16. Genial. Ahora vuelve a decirme cuando vuelvas a ver una sola imagen. Cierro, me dice que ve una en 3. Ya tengo 6, me dice 6, 18, 4. 3. Pues eso. Y lo anoto. ¿Qué voy a anotar? Que lo tengo en el vectograma. Cuando son que seáis genios matemáticos y hagáis la regla, o sea, el cálculo muy rápido, ¿vale? Si no, pues anotáis esto en el vectograma. ¿Vale? Y ya tengo eso. Porosidad, rotura y recodo. Igual que el cordón negro, la gran ventaja es que la disociación es muy baja. ¿Por qué? Porque las gafas solo polarizan esto. El resto del campo está fusionado. Mucho menos disociado que el diastogámetro y mucho menos que la vara de Pi. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo sabemos que 6 aquí, cuántas direcciones prismáticas son? Pues una regla de 3, ¿vale? Si un metro es un prisma de una dioptría, modo de imagen 1 centímetro, a 40 centímetros, 2 objetos que estén separados 4 milímetros, que es lo que está separado de las letras, ¿vale? Equivale a una dioptría. ¿Vale? Entonces, si el observador está a 40 centímetros y las tarjetas están separadas 20 centímetros, pues son 50 dioptrías prismáticas. ¿Que quiero hacer la medida en lugar de 40 centímetros a 20? Porque tengo un niño de 5 años que su distancia de Hartmann habitual, o sea, la distancia de trabajo es 20, pues lo puedo medir a 20 y simplemente el 40 por la sustituir una distancia por la otra y ya lo tengo. ¿Vale? Y si no, que es lo que yo suelo hacer, apunto lo que ve aquí, ¿vale? Y ya está. Porque luego, para cuando el paciente va avanzando en terapia, yo voy comparando prácticamente con las medidas del vectograma. El AR y el ARP, ya lo he explicado antes, ¿vale? Son 2 sistemas que trabajan en paralelo, pero están interdependientes. ¿Vale? Y con este test voy a hacer exactamente lo mismo que con el cordón negro. Yo voy a poner el vectograma en una posición de 0, ¿vale? Y voy a poner lentes positivas o lentes negativas. En función de si ve nítido o ve doble, ya sé cuál de los dos está fallando. Uno, otro o el otro. En la ARP posiciones negativas, mover siempre al menos 3 y si no lo puede hacer o por borrosidad o por doble, pues bajando hasta pues con un menos 1 es su máximo, ya lo tenemos. ¿Vale? Ese es su máximo. Y eso es muy útil, porque si tengo un paciente que le tengo que cambiar la miopía y le tengo que poner mucho más negativo y tengo un ARP muy bajo, pues puede ser, porque si no, sí, me va a dar mucha información también. Y con el ARN, pues lo mismo, pero con lentes positivas. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con el vectograma sobre hacerlo con el cordón? ¿Lo imagináis? El detalle. ¿Vale? Si yo cojo, por ejemplo, este de los osos panda, que tiene mucho detalle, puedo afinar mucho más, o puede ser mucho más fácil para el paciente saber si está nítido o está borroso que con el cordón negro. Entonces, cuando estáis haciendo flipper con histograma para entrenar lo que sea en la sala de terapia,
realmente lo que estamos midiendo es el RP. Aunque lo estemos pensando que estamos siguiendo, lo que estamos. Creo que medimos en el vectograma es una medida mucho más precisa porque el paciente tiene mucha información y porque además, de manera paralela, estamos observando la disparidad y la supresión. Yo le pongo, por ejemplo, al paciente un -3 con este vectograma. Y cuando le pongo el -3 me dice, veo nítido y veo 1. Pues está normal. ¿Y aquí qué pasa con la azul? Se me ha separado. ¿Vale? Sí, o sea, la parte más periférica está funcionando fenomenal, pero si aparece un desajuste de la densidad de fijación, lo que ocurre es que ese sistema no está tan fenomenal. Tiene capacidad para sobrevivir, tiene capacidad para aguantar, pero como le meta un trabajo de 8 horas en el ordenador, va a tener problemas. A lo mejor el pastor en el campo no los tiene, ¿vale? Todo depende de qué trabajo va. Entonces, la disparidad la vamos a tener monitorizada siempre cuando medimos el RNRP con los vectogramos. Entonces, no es necesario luego cogerme 20 de hueso y hacer la disparidad, porque todo el rato yo ya lo estoy viendo, sin nada. Porque sin nada también le pongo el vectograma y que te cuente lo que ve, ¿no? Le pongo las lentes negativas, positivas y lo voy viendo todo a la vez. ¿Cómo puedo medir la flexibilidad? Con 2 vectogramas. Así de simple. Pongo uno en convergencia, pongo uno en divergencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar su rango máximo. ¿Vale? Abro un vectograma hasta que me diga que está doble. Un poquito antes. ¿Vale? Y luego el otro le pongo en convergencia hasta un poquito antes de ver doble. Como ya lo he medido antes, ya tengo esa información. Lo pongo, aquí por ejemplo tenemos un soporte doble y si no, pues es tan fácil como lo ponemos y así. Busco ese punto máximo y a partir de ahí vamos a hacer cambios. Cuando mires lejos tiene que estar nítido y 1. Cuando mires cerca tiene que estar nítido y 1. Me vas avisando qué ocurre con la cruz. Venga, un minuto, cambio. Y voy viendo. Y le voy preguntando, pues al principio la cruz estaba bien, cuando ha pasado un rato se me ha empezado a mover, ¿vale? Pues vamos a hacer la estereopsis, ¿vale? El vectograma para mí es nuestro gran aliado para la estereopsis. ¿Por qué? Porque podemos hacer una valoración cuantitativa, porque hay algunos vectogramas que tienen distintas demandas de disparidad, pero también podemos hacer una valoración cualitativa. En niños chiquititos, en pacientes que, ¿qué pasa con un estrabismo? Cuando yo lo empiezo a trabajar, no tiene nada de estéreo y hasta que llega a ver la estéreo en el test de gabinete, pasa mucho tiempo porque los círculos de Wood son muy chiquitos. Sin embargo, este vectograma es un círculo, es como un círculo de Wood grande. Entonces, cuando en sala de terapia o estamos entrenando, ya aquí ven silo es que lo ves cerca y lo ves flotada, ya sabemos que hay estereopsis. ¿Qué va a ser? ¿Una estereopsis de qué? De 2000 segundos de alfa, pues vale. Pero de no tener nada, tener 2000, mucho mejor. Y luego ya iremos transitando hasta los 5. ¿Vale? No, ponte las pilas. Voy a enseñar a Emma, ¿vale? Emma aquí tenía 20 meses. ¿Preparados? No, ponte las mira. Te pones las gafas. Emma, mira, mira. ¿Vale? Y Mira. ¿yo qué hago? Bueno, Mira. primero espero. Y ya ahí la primera respuesta Yo voy a es mirar la bastante tarjeta. clara, ¿vale? Parece que lo va a agarrar. Uy. ¿Veis cómo Parece hay? más suave. ¿Eh? No sé qué estoy diciendo, pero veis como todo el Y ves rato. ahí que hace ese movimiento de pinza. Ahí es muy claro ya. Así lo puedo Ahora mismo me aseguro de poner las gafas. Esto cuando tenéis un niño chiquitito le tenéis que dejar porque bastante bien se está portando. Ahí ¿Veis cómo ya aumento la van a dar convergencia. ¿vale?
¿Creéis que aquí hay estereopsis? ¿Y veis cómo ahí mete las ¿Hay dos dudas? manitas por detrás? Lo que no sé Eso es un cuántas. signo No sé si tiene inequívoco 40, de 200, lo que lo sé. fusiona, Máquina, ¿vale? en Y ahora plan, os lo vuelvo a poner desde el lateral para que se vea mejor. pues lo pongo aquí de lado, que se ve mejor. Mira, mira. Le tengo una tarjeta cerrada y veis que ahí va a tocar la tarjeta. O sea, ¿Veis significa cómo que sí ahí que lo tiene. señala? Y cuando ¿Veis cómo ahí lo ha cogido con los dos deditos? ¿Qué es eso? ¿Está volando? es algo como... Ahí no sé qué está diciendo, Es una manera pero veis cómo claramente lo ve. de calibrar las ¿Qué pasa? Que lo intentamos varias veces, fíjate ahí cómo lo agarra. Y ya le empieza a hacer gracia. ¿Qué chuli? ¿Otra vez? Es una buena manera. Pues veo que cuando yo ahí tengo mucha demanda de convergencia y va, lo agarra. Y cuando cierro el vectograma veo que va hacia la tarjeta, es decir, que ella nota que se está alejando. Entonces, bueno, pues esta es otra manera. ¿Vale? Ese paciente sí está contigo y ya puedes hacerlo. Hay veces que medir así nos da también una ventaja. Lo que os decía, no solo cualitativos, ¿vale? Sino también cuantitativos. Por ejemplo, el vectograma de la biblioteca, pues esto, el perro tiene 400 con las cadenas 36, aquí puedes decir exactamente qué estereopsis está haciendo. Y otra cosa que ya hemos mostrado bastante es la disparidad. En todos los vectogramas tenemos siempre el control de la disparidad. A mí es por lo que más me gusta, porque no es la tarjeta de hueso, no sabéis cuál es, también tiene un cuadradito polarizado y dice, ¿dónde está la flecha? Y hay una raya en el medio naranja larga. A ver, no hay que ser muy listo para saber que esa es la respuesta correcta, ¿vale? Entonces es muy difícil que si no te está haciendo de un paciente, te fíes de lo que está diciendo. Y sin embargo aquí, como son dos cruces que están así, sabes que están así, y el paciente no sabe lo que es previamente, es mucho más fácil tirarse a la aquí. Cuando hacemos una prescripción, ¿no? ¿Qué hago? Le subo la miopía, le cambio el astigmatismo, de esto no, que dices, ay, la huella visual es la misma. ¿Qué hago? ¿Lo pongo o no lo pongo? Vamos a irnos a la disparidad. Vamos a ver qué nos dice la disparidad. Pongo el vectograma y mido rango, flexibilidad y disparidad con una prescripción y con otra. Y esto os va a dar muchas pistas de hacia dónde ir. Es diferenciación. Y la supresión, igual que con el cordón de Brock, como todos los vectogramas tienen control de antidepresión, yo voy evaluando de manera transversal cada vez que mido rango, que mido flexibilidad, todo el rato estoy monitorizando si está suprimiendo o no. ¿Vale? Es muy útil, ¿por qué? Porque las supresiones, cuando tenemos un paciente de visión binocular que no está súper mal, pero está lo suficientemente mal para tener síntomas, a veces en la producción no las vemos, en test como sobre Word, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí salen mucho más. Entonces, podemos evaluar la supresión y evaluarla con un trabajo simple, que es el vectograma cero, pero si le meto demanda de emergencia a tope, al tope de su rango, ¿qué ocurre con la supresión? Porque a lo mejor en cero no suprime, pero cuando le pido que converja o que diverja o con menor flexibilidad, ahí sí que salta. Porque la supresión es un mecanismo de defensa del sistema. ¿Vale? El sistema binocular todo el rato lo que va a hacer es intentar evitar el doble. ¿Vale? Entonces, a veces necesitamos poner al paciente en un poquito más de estrés visual para ver las cosas. Vale. Este vectograma número 9, que es fijo, tiene la línea del 4, la del ojo, la del 6, la del otro y el resto es común. Por tanto, es muy útil para medidas de cualquier medida que queramos ser evidentes, usar en lugar de un pedo de fijación, usar este vectograma, porque todo el rato nos está diciendo cómo está. Y si no, podemos usar nosotros sus variables, porque así podemos ampliar el
Entonces, recapitulando, el vectograma es una gran herramienta a la hora de ayudar a pacientes de todas las edades. Como nos permite ser más dinámicos, nos permite ver a pacientes, incluso pacientes geriátricos, que tienen ciertas posiciones corporales, que no se puede adaptar a las botoneras, al forótero, pues esto es muy interesante. La medida siempre se va a realizar de una manera más natural porque no disociamos, esta es la característica de usar las herramientas de terapia. Podemos registrar las medidas en cualquier condición, sentado, de pie, igual que podemos moverlo, y nos permite muy bien saber cómo se modula la supresión en un paciente que tiene problemas de visión. Entonces, resumiendo todo, todos estos instrumentos los podemos usar ¿para qué? Para medir el vectograma, la mesa de luz, que es otro sistema que usamos en terapia para valorar la supresión. Ya no entro en detalles, simplemente os lo dejo. El cronómetro, ya lo hemos visto también. La diana, un ejercicio, ¿no? Clasiquísimo de terapia visual. Pues puedo hacerlo para medir la flexibilidad, la acomodación sostenida, todo eso, ¿no? La disociación con prismas, cuando trabajamos en terapia, puedo medir la supresión y puedo saber las fotos. El osciloscopio me va a hablar mucho de la coordinación binocular y de la supresión. Las lentes y clippers, bueno, estas sí que las usamos más en gabinete, ¿vale? Las hacen igual, la fijación, los movimientos, los acálicos, las recetas, la RT. Los flotadores, lo mismo que el vectograma, ¿vale? Para las mismas cosas. Y yo puedo definir medir por los flotadores. Una medida un poquito más compleja porque requiere de control de la volumen. Pero a lo mejor si yo tengo un paciente que está haciendo terapia, ya quiero medir así, porque ya quiero, no sé, darle un poquito de apretarle las tortas, ¿no? Y ver si realmente el sistema visual le tengo donde quiero tener a un nivel máximo. La regla de apertura, igual que el vectograma de cronómetro, se queda. Y la pelota de margen, pues la vamos a usar para selección, para todo lo que podemos. Así que yo os animo a incluir los instrumentos de terapia en vuestra evaluación habitual del gabinete, que a lo mejor hacéis una medida con el foróptero, otra con el vectograma. O sea, no es una cosa o la otra, es irlo combinando en función de pacientes que tengáis. ¿Por qué? Porque nos van a dar hasta más información que las pruebas habituales de gabinete. Y esto es lo más importante, nos permite evaluar al paciente en distancias reales y sin disociación. Reducir e intensificar la tarea muy fácil para poner al paciente visualmente en una complicación, en una situación más sencilla, para calibrar cómo está su sistema visual. Y podemos introducir, esto que se dice al principio, que me parece tan importante, que empecemos a cambiar un poco el modo de ver la visión de nuestros pacientes, y es la evaluación dinámica de la visión, ¿vale? En movimiento o con sistemas mucho más dinámicos, porque se ajustarán más a que conozcamos cómo está funcionando el sistema visual de nuestros pacientes en la vida real y en sus actividades normales. Muchísimas gracias por haber